Hola, soy José Casabona y esto es Decimonónicos y Decimonónicas, un podcast de historia del siglo XIX donde hablamos de personas que, aunque ya están muertas, sus aciertos y desatinos perduran en el tiempo. La historia que vamos a contar hoy excede el siglo XIX, ya que las violencias contra la mujer vienen de antes y, por desgracia, siguen sucediendo hoy en día. No se puede dejar de hablar sobre violencia contra las mujeres, básicamente porque todos los días existe mucha violencia contra las mujeres. Ahora mismo, cuando grabamos este episodio, han sido ya asesinadas 52 mujeres por sus parejas o exparejas. Nuria Varela y otras feministas han hecho una comparación muy interesante. Se trataría de imaginar qué hubiese pasado si hubiesen sido asesinados 52 futbolistas de primera división. Imaginemos que un colectivo de personas que odia el fútbol, en arrebatos de furia, van matando semana a semana a, por ejemplo, toda la plantilla del Real Madrid. No solamente pasa esto, sino que además acaban con toda la plantilla del Barça. Siempre se dice que las personas somos iguales ante la ley y que todos los muertos cuentan igual, pero desde el 2003 han sido asesinadas 1.231 mujeres. Eso daría para matar a 405 jugadores de fútbol de 20 equipos de la primera división, a los 532 jugadores de 22 equipos de la segunda división y todavía quedaría plomo para matar a 294 jugadores de categorías más bajas. Esta es la violencia real e imparable hacia la mujer ahora mismo. Por eso, hablar de las violencias contra las mujeres en el siglo XIX no se diferencia mucho de las violencias que existen hoy mismo. La violencia más evidente y más grave es la de los asesinatos, la violencia sexual, la violencia de la trata, pero a estas hay que añadir otra violencia que es más sutil e invisible, la que las feministas han denominado como violencia simbólica, la que utiliza los estereotipos y fomenta las desigualdades. Con ella es fácil explicar la cultura de la violación, los micro o más bien macromachismos o la violencia intelectual de los negacionistas. El patriarcado es un sistema de dominación que lleva perpetuándose durante siglos y sabe adaptarse bien. Utiliza la violencia, el miedo, la desigualdad y la mentira. Estos son los engranajes de la espiral de la dominación. En una situación de desigualdad y privilegios, lo básico es mantener este estatus y cualquier argumento es bueno como el que ya no hay que seguir luchando porque la igualdad ya está conseguida. Hay muchos hombres hoy en día que no quieren reconocer el carácter machista de los asesinatos de parejas y exparejas que matan a la mujer, y muchas veces también a sus hijos. Es la misma conducta de los hombres del siglo XIX. En la edad de oro de la esclavitud, los esclavistas negaban el maltrato a las personas esclavizadas y argumentaban que los negros y las negras estaban mejor cuidados y protegidos por sus amos blancos. Estos esclavistas vivían cómodamente en esa desigualdad basada en el color de la pigmentación de la piel y el origen africano. El blanco era superior y cuidaba y protegía al negro y a la negra. Los protegía a su manera, claro. Si algo se torcía, rápidamente era necesario usar la violencia. Si el negro o la negra no trabajaban lo suficiente, no obedecían rápido o se querían escapar o tenían pretensiones más allá de su estatus, es decir, se rebelaban, enseguida aparecía el látigo. Látigo, tortura, abuso sexual, linchamiento y eliminación física. Y además, el negro y la negra se lo habían buscado.
En el siglo XIX, la desigualdad que sufría la población negra esclavizada era consustancial a la realidad. Era así y no se podía discutir. Esa misma desigualdad indiscutible también la sufría la mitad de la población mundial, todas las mujeres. En este caso, el patriarcado se sirvió de otra condición para labrar esta desigualdad. Se sirvió del género. El hombre, en términos masculinos, lo era todo, y el androcentrismo era universal. En todos y cada uno de los episodios históricos, públicos e intelectuales, el hombre era el epítome humano, el genérico plural. La mujer solo era ese bello animal que acompaña al hombre. La mujer decimonónica estaba destinada a ser madre y mantenerse sumisa al padre, al marido o al hermano. Debía permanecer en el ámbito doméstico y se le fijó un estricto código de conducta. Era un entramado de normas que buscaba encerrar a las mujeres dentro de los límites del amor romántico. Estaba sometida a una minoría de edad permanente y como el negro o la negra no solo soportaba la agresión, sino que también era considerada culpable ante la sociedad si se rebelaba. La prensa del siglo XIX calificaba los asesinatos machistas como crímenes pasionales, otorgándoles a estos sucesos unas connotaciones determinadas que disimulaban el maltrato y violencia hacia la mujer. Eran las pasiones desatadas y enfermizas las iniciadoras de estos crímenes, y la mujer, por supuesto, era culpable de ser asesinada. Eran los denominados crímenes de honor. En España, el Código Penal de 1870 regulaba los delitos contra la honestidad en el título 9, y no solo protegía la moral sexual de la época, sino que garantizaba la impunidad del varón. Solo la mujer casada que yace con varón que no sea su marido incurre en delito, nunca al revés. Y el mismo Código Penal expresaba que era circunstancia atenuante de responsabilidad criminal la de haber ejecutado el hecho en vindicación próxima de una ofensa grave. Así pues, cuando un hombre asesinaba a una mujer, resultaba más que conveniente a su abogado ampararse en móviles como el resentimiento, el honor o la pasión, puesto que obtenía con mucha frecuencia la calificación de homicidio y no de asesinato. Emilia Pardo Bazán, insigne decimonónica cuya labor en el campo de la criminología no se le ha reconocido lo suficiente, creó el concepto de mujericidios y criticó con dureza a jueces, policías y abogados que daban combustible a un sistema patriarcal donde los muertos no eran iguales, sobre todo si eran muertas. Toda esta desigualdad, en una época donde se pedía igualdad, libertad y fraternidad, fue el motor de que muchas mujeres no se quedaran calladas ante esta situación y asentaran las bases del movimiento feminista. Olympe de Gouges escribió la Declaración de Derechos de la Mujer y de la Ciudadana y Mary Wollstonecraft la Vindicación de los Derechos de la Mujer. Un sinfín de mujeres decimonónicas emprendieron una lucha sin descanso para conseguir la emancipación real en el ámbito educativo, político y social de la mujer. Sin embargo, parecía que todos los esfuerzos eran en vano. Cuanto más fuertes eran las demostraciones de las mujeres, más fuerte era la reacción patriarcal. La prensa, por ejemplo, fue una herramienta fundamental para los objetivos del patriarcado en el siglo XIX. Los periódicos y revistas fueron utilizados para difundir ideas y valores que reforzaban la posición dominante de los hombres en la sociedad. El objetivo era dejar clara la superioridad de los hombres sobre las mujeres. Los hombres eran presentados como seres racionales, fuertes y activos, mientras que las mujeres eran presentadas como seres emocionales, débiles y pasivas. El feminismo, a su vez, era ridiculizado y atacado como una amenaza a la sociedad tradicional. A las feministas se les acusaba de ser antinaturales o de querer ser hombres. Los periódicos y revistas solían publicar artículos que defendían el rol tradicional de las mujeres. Se les decía que su lugar estaba en el hogar, cuidando de sus familias, y que esos sueños de igualdad amenazaban a la familia y a la religión.
Ante esta situación injusta, la resistencia y las reivindicaciones de las mujeres pasaron de la esfera de las ideas y las proclamas a la esfera de los hechos. Las mujeres se unieron, se organizaron y empezaron a luchar. Se crearon muchas organizaciones, se empezaron con las reuniones periódicas, con la prensa feminista y con las marchas reivindicativas. Este despliegue de militancia fue pionero, y otros movimientos sociales se fijarían en las mujeres como la lucha anticolonialista. Gandhi reconoció la resistencia pasiva de las sufragistas y tomó buena nota en sus viajes por Inglaterra antes de iniciar sus propias luchas años después. Expresó públicamente curiosidad y atracción por el movimiento sufragista inglés. En una de sus visitas está documentada esta simpatía en el artículo que realizó para el Indian Opinion titulado Deeds Better Than Words, hechos mejor que palabras. En su escrito describía un episodio que él mismo había presenciado, en el que fueron arrestadas cerca de 20 mujeres por acosar a los miembros de la Cámara de los Comunes y causar algunos daños materiales. Mencionaba los diversos medios por los que las mujeres expresaban sus reivindicaciones, peticiones, cartas, discursos, haciendo especial mención a que fueron condenadas a prisión al negarse a pagar la multa que se les impuso. A Gandhi le sorprendió que las mujeres condenadas proviniesen de buenas familias con dinero y expresó particularmente su admiración por las palabras pronunciadas por una de ellas ante el juez. La mujer declaró que nunca más obedecería unas leyes que habían sido construidas sin contar con su participación y que estaba dispuesta a que la enviasen a la cárcel. Finalmente, sostenía que en ningún caso pagaría la multa. Gandhi reflexionó en su escrito sobre la valentía y el arrojo de las mujeres e incitó a los indios del Transvaal a seguir su ejemplo y perder el miedo a los castigos que se podrían desprender de una desobediencia civil. Les transmitía que las palabras tenían fuerza, sí, pero que más fuerza tenían los hechos. Los hechos eran mejores que las palabras. Y aquí es el momento de presentaros a nuestra decimonónica principal de hoy, Emmeline Pankhurst, nacida en Manchester en 1858 y que fundó en 1903 la Unión Social y Política de las Mujeres, cuyo lema era hechos y no palabras. En uno de sus discursos expresaba claramente cómo estaba la situación. Amigas, hemos intentado ser mujeres. Hemos intentado utilizar la influencia femenina y hemos visto que no sirve de nada. Hemos presentado peticiones más grandes que nunca para cualquier otra reforma. Hemos logrado celebrar mayores reuniones públicas que las que los hombres han celebrado nunca para cualquier reforma. Nos hemos enfrentado a turbas de policías hostiles en las esquinas. Se nos ha tergiversado, se nos ha ridiculizado, se nos ha despreciado. El gobierno dice que somos unas delincuentes políticas. Y por lo tanto debemos ser tratadas como se trata invariablemente a las delincuentes políticas. Seremos tratadas como carteristas y borrachas. Seremos detenidas y encarceladas. Pero yo os digo que prefiero ser rebelde que esclava. Emmeline Pankhurst comprendió que para el avance del movimiento era necesario influir no solo testimonialmente, sino que era necesario legislar si las mujeres querían ver cambios en el ámbito educativo, en el laboral o en los derechos reproductivos. Lo expresó muy bien con la frase que pasó a la historia: nosotras no queremos quebrantar las leyes, nosotras queremos redactarlas. Su análisis del patriarcado y el papel de la mujer fue claro. Los hombres han hecho cosas espléndidas en este mundo. Han logrado grandes logros en ingeniería. Han hecho un espléndido trabajo de organización,
pero han fracasado. Han fracasado estrepitosamente cuando se trata de abordar la vida de los seres humanos. Se trata de fracasos evidentes, porque los problemas que afectan a la civilización son absolutamente atroces hoy en día. Pues bien, ante este fracaso de los hombres, el fracaso de no saber cuidarse, estamos nosotras, las mujeres. Esa ha sido nuestra función, la de cuidar de los seres humanos. Y hoy estamos decididas a llegar sin demora a salvar a la humanidad. La humanidad debe salvarse y solo podrá salvarse mediante la emancipación de la mujer. El trabajo de las feministas en el siglo XIX dio sus frutos a principios del siglo XX. En la concentración del 3 de junio de 1908, conocido como el Domingo de las Mujeres, se lograron juntar a casi medio millón de personas en el Parque de Londres. A pesar de estas demostraciones multitudinarias, Pankhurst comprendió que era necesario ser más incisivas y que el punto flaco del patriarcado capitalista era la propiedad privada, así que llamó a la rebelión y al sabotaje. Despreciamos sus leyes, caballeros. Ponemos la libertad, la dignidad y el bienestar de las mujeres por encima de todas esas consideraciones. Y continuaremos esta lucha como lo hemos hecho en el pasado. Invito a todas vosotras a la rebelión. Así fue como la rotura de escaparates se convirtió en la táctica utilizada por las sufragistas británicas en la lucha para amenazar a esa propiedad privada. La primera rotura de escaparates se produjo en 1912 en Londres, cuando un grupo de sufragistas lideradas por la propia Emmeline Pankhurst lanzaron piedras contra los escaparates de una tienda de joyería. Diversos ataques sincronizados se realizaron por todo Londres, y a pesar de los esfuerzos de la policía, solo se llegó a detener a unas pocas mujeres. La prensa británica vio la rotura de cristales de 1912 como un acto de vandalismo y de violencia. El periódico The Times publicó un editorial titulado La violencia sufragista, en el que condenaba la rotura de cristales como un acto de barbarie. La revista The Spectator publicó un artículo en el que acusaba a los sufragistas de poner en peligro la democracia. Y el periódico Daily Mail publicó un titular que decía «Las sufragistas atacan Londres». La cobertura de la prensa fue un factor importante en la demonización de las sufragistas. La imagen de las feministas como violentas y extremistas ayudó a justificar la represión del movimiento por parte del gobierno británico. Las sufragistas fueron arrestadas y condenadas a penas de prisión. Fue cuando, lejos de amilanarse, las feministas cerraron filas y se sucedieron las huelgas de hambre en las cárceles, huelgas de hambre duras y muy sonadas que hacían mella en la opinión pública. Las torturas para hacer comer obligatoriamente a estas mujeres se produjeron y salieron también a la opinión pública. Se sucedieron más ataques coordinados, pintadas en la calle y, por supuesto, más detenciones. A pesar de tanta represión, poco a poco la sociedad en su conjunto entendió que algo había cambiado. Como dice Nuria Varela, el feminismo es una historia de éxitos y es cierto que uno tras otro el movimiento fue consiguiendo logros y finalmente se logró el voto universal. En Australia se consiguió en 1893, en Inglaterra en 1918 las primeras mujeres pudieron votar, y en el Estado español las mujeres pudieron votar con la llegada de la Segunda República en 1931. Hoy, en España y en Latinoamérica, las mujeres y el feminismo están sufriendo una nueva oleada de odio fruto de la reacción del patriarcado
como sucedió en centurias pasadas. En cada oleada que conduce a mayores cotas de igualdad, el patriarcado se revuelve con más violencia. Lo vemos en el machismo institucional desde la ultraderecha y el negacionismo de los opinadores. Ante estos espasmos del patriarcado, la mejor receta son los libros, la cultura y la historia. Es la historia la que nos enseña que los derechos y los logros de la humanidad no están labrados en mármol y que no son irrevocables. Todo aquel que pierda sus privilegios y sus prerrogativas siempre estará dispuesto a volver a imponer la desigualdad, cueste lo que cueste, o tal vez salir a la calle con unas muñecas hinchables. A todas aquellas personas que deseamos seguir apostando por la libertad y la igualdad, en un mundo libre de privilegios, bien nos puede ayudar recordar las palabras de Malala Yousafzai en la ONU. A esta niña pakistaní, los talibanes la tirotearon por ir a la escuela. Sus palabras son muy claras y muy directas. Porque, señores y señoras, con una maestra, un libro, un lápiz y una niña se puede cambiar el mundo. Hasta aquí el capítulo de hoy. Nos ayudáis mucho compartiendo este episodio y nos encantaría conocer vuestra opinión en los comentarios. Si le dais a me gusta haréis que este episodio tenga más relevancia y llegue a más personas. Muchas gracias por hacerlo. Un abrazo y hasta el próximo capítulo.